La llegada de Adrián al foso no fue el impacto violento que esperaba. Despertó en una habitación de piedra donde el único tormento era un goteo constante de agua helada sobre su frente. Al principio, el frío lo hacía temblar y el sonido rítmico lo desesperaba. Pero Adrián siempre fue un hombre de gran resistencia mental. Con el paso de lo que parecieron meses, aprendió a meditar, a desconectar su mente del cuerpo y a convertir el golpe del agua en un metrónomo para sus pensamientos. Justo cuando sintió que había conquistado de dolor y que la tortura ya no tenía poder sobre él, las paredes de piedra se disolvieron. De pronto se encontró en un desierto de arena roja, donde el calor era tan intenso que su piel espiritual empezó a burbujear. El agua desapareció y fue reemplazada por una sed que le calcinaba la garganta. Nuevamente, Adrián recurrió a su voluntad. Se obligó a caminar, a ignorar la fatiga y a aceptar el calor como una nueva forma de existencia. Tardó años, quizá décadas, pero finalmente logró alcanzar un estado de estoicismo donde el fuego del desierto era solo un ruido de fondo. En el momento exacto en que la paz regresó a su espíritu y aceptó su destino, el paisaje volvió a cambiar. Esta vez no hubo elementos físicos. Fue arrojado a un vacío absoluto, donde no había luz, ni sonido, ni tacto. Estaba solo con sus recuerdos. El silencio era un arma que intentaba perforar su cordura. Adrián, fiel a su naturaleza, empezó a construir palacios mentales, a recitar libros enteros que había leído en vida y a crear diálogos imaginarios para no perderse en la nada. Se adaptó al vacío, lo convirtió en su reino, y cuando finalmente se sintió cómodo en la oscuridad, una voz distorsionada y múltiple retumbó en el centro de su ser. ¿Crees que esto es un examen que puedes aprobar?, preguntó la voz con una mezcla de burla y curiosidad científica. Adrián exigió saber por qué los castigos terminaban justo cuando él lograba dominarlos. Una figura compuesta por miles de fragmentos de sus propios miedos se materializó frente a él. La entidad le explicó que el infierno no es un lugar estático de fuego y azufre, sino un organismo biotecnológico y espiritual que se alimenta de la resistencia. El sistema lee su mente en tiempo real, analiza sus mecanismos de defensa y busca las grietas en su armadura psicológica para diseñar el siguiente nivel de agonía. El protagonista comprendió con horror que su propia inteligencia era su peor enemiga. Cada vez que él aprendía a soportar una tortura, le estaba dando al sistema los datos necesarios para crear una versión más refinada y cruel. El infierno estaba evolucionando junto con él, usando su capacidad de adaptación como combustible para perfeccionar su propia destrucción. No había una meta, no había un final de la pena. Era una carrera armamentista donde él siempre iba un paso por detrás de su propio verdugo. Su fuerza de voluntad solo servía para que el sistema se volviera más creativo en su maldad. Desesperado, Adrián intentó rendirse. Trató de dejarse llevar por el dolor, de gritar y de mostrarse quebrado desde el primer segundo de la siguiente tortura, esperando que así el sistema se detuviera. Pero el infierno también detectó el engaño. Como castigo por su intento de manipulación, fue enviado a una simulación de su vida pasada, donde todo parecía perfecto, solo para ver cómo las personas que amaba lo traicionaban y lo olvidaban una y otra vez, de formas que él nunca hubiera podido imaginar, pero que le dolían más que cualquier desierto de fuego. El sistema había encontrado su punto más débil, su necesidad de ser amado y recordado. Sintió cómo su mente empezaba a fragmentarse bajo la presión de un tormento que ya no atacaba su cuerpo, sino su identidad más profunda. Cada vez que lograba racionalizar la traición de su familia ficticia, el sistema cambiaba el escenario, haciéndolo sentir culpable de sus desgracias. El infierno ya no solo observaba su dolor, sino que ahora usaba sus propios sueños y esperanzas para fabricar armas de desesperación personalizada. Comprendió que, mientras siguiera pensando, mientras siguiera siendo un individuo con capacidad de sentir, el sistema encontraría la forma de hacerlo sufrir de manera nueva y original.
La conclusión fue devastadora. No importa cuánto se esforzara en ser fuerte, no importa cuántas técnicas de meditación o resistencia desarrollara, el infierno siempre ganaría, porque el infierno era un espejo de su propia conciencia. Estaba atrapado en un laberinto que se construía a sí mismo mientras él intentaba encontrar la salida. La adaptación no era una victoria, sino la señal para que el verdugo apretara más el nudo. La eternidad se presentaba ante él como una escalera infinita hacia abajo, donde cada peldaño estaba diseñado específicamente para romper el hueso exacto que él creía que todavía era sólido. Ahora, Adrián vive en un estado de terror constante, no por lo que está sufriendo ahora, sino por la certeza de que en el momento en que se acostumbre, vendrá algo mucho peor. Su mente está exhausta de tanto luchar contra un enemigo que conoce todos sus secretos y que usa su propia genialidad para torturarlo. Se ha convertido en el arquitecto involuntario de su propia prisión eterna. El infierno ha ganado la partida porque ha convertido la capacidad humana de superación en la herramienta definitiva para el tormento infinito. Adrián cierra los ojos y solo puede rezar por una no existencia que sabe que nunca llegará, mientras el sistema ya está procesando su próximo y más doloroso despertar. Cuando Ricardo despertó en el primer círculo del abismo, no sintió miedo, sino una determinación gélida. Había sido un estratega en vida, un hombre que siempre encontraba la forma de negociar su salida de cualquier crisis. Su plan era simple pero audaz. Buscaría al Señor de las Tinieblas, al portador de la luz caído, y le ofrecería un trato. Estaba seguro de que un intelecto como el suyo sería más útil como administrador del dolor que como una víctima más. Sin embargo, a medida que avanzaba por los páramos de ceniza y las ciudades de hierro oxidado, empezó a notar una anomalía inquietante. El infierno era un lugar de una eficiencia aterradora, pero estaba sumido en un silencio administrativo absoluto. Caminó durante lo que parecieron siglos, atravesando desiertos donde el viento cortaba como cuchillas y valles donde las almas eran trituradas por engranajes gigantescos que brotaban del suelo. En cada estación de tormento, Ricardo preguntaba a los verdugos y a los condenados por el paradero del trono, por el palacio de Lucifer, por el centro de mando. Pero los verdugos, que resultaron ser entidades de metal y sombra sin rastro de voluntad propia, no respondían. Las almas, demasiado ocupadas en sus propios gritos, solo señalaban hacia el horizonte con dedos rotos, indicando una dirección que nunca terminaba de llegar. No había guardias de honor, ni emisarios, ni una jerarquía visible. Solo había el ruido constante de la maquinaria del dolor, funcionando con la precisión de un reloj suizo. Desesperado, Ricardo logró infiltrarse en lo que parecía ser el núcleo del abismo, una torre de obsidiana que se alzaba en el centro del 9º círculo. Creía que allí, en el corazón del frío más intenso, encontraría finalmente al diablo para presentar su propuesta. Superó trampas de hielo y pasillos que se retorcían sobre sí mismos hasta llegar a la cámara principal. Pero al abrir las puertas monumentales, no encontró un trono, ni una figura majestuosa con cuernos, ni un ángel caído envuelto en llamas. Lo único que había en el centro de la sala era una inmensa esfera de bronce y engranajes que giraba lentamente, conectada a millones de cables de nervios expuestos que se hundían en el suelo. La esfera emitía un zumbido monótono que resonaba en los huesos de Ricardo. Se acercó a una consola de piedra cubierta de polvo de eones y empezó a limpiar la superficie. No había registros de órdenes, ni decretos reales, ni planes de guerra contra el cielo. Solo había algoritmos de sufrimiento, tablas de distribución de agonía y protocolos de mantenimiento automático que se ejecutaban desde el principio de los tiempos. Ricardo gritó hacia el vacío, exigiendo ver a quien estaba a cargo, llamando a Satanás, a Belcebú, a cualquier nombre que le diera una entidad física a ese horror.
pero el único sonido que le devolvió el eco fue el chirrido de los engranajes de la esfera. En ese momento, una proyección holográfica, una sombra de un registro antiguo, apareció frente a él. Era la imagen de un ser alado que se desintegraba voluntariamente mientras programaba los últimos comandos en la máquina. El mensaje quedó grabado en la mente de Ricardo con una claridad devastadora. El diablo no manda aquí, porque el diablo ya no existe. El señor de este lugar comprendió hace milenios que la presencia de un soberano daba esperanza a los condenados, pues donde hay un rey, hay una posibilidad de audiencia, de perdón o de rebelión. Para hacer el castigo absoluto, el diablo se borró de la existencia y dejó en su lugar una máquina autónoma, un sistema de burocracia eterna que no siente odio, ni placer, ni misericordia. Ricardo cayó de rodillas sobre el hielo negro. Comprendió que no había nadie con quien negociar. No había un ego que alimentar, ni un orgullo que tentar. El infierno era un motor de combustión que usaba almas como combustible y que se reparaba a sí mismo cada vez que algo fallaba. Era un sistema perfecto porque carecía de alma, carecía de caprichos y, sobre todo, carecía de final. La máquina no se cansaba, no se aburría de torturar y no tenía un propósito más allá de su propia perpetuación. El castigo no era una venganza de un ser superior, era simplemente el resultado de un proceso industrial que llevaba funcionando una eternidad y que seguiría haciéndolo mucho después de que las estrellas se apagaran. La soledad del descubrimiento fue más dolorosa que cualquier látigo. Ricardo vio cómo los cables de la esfera empezaban a serpentear hacia él, atraídos por su presencia en la cámara central. No lo buscaban para coronarlo, sino para integrarlo. Como no había nadie al mando, el sistema necesitaba componentes, procesadores biológicos para manejar la inmensa cantidad de datos del dolor universal. Sintió como los filamentos de cobre y nervio perforaban su pecho conectándolo directamente al núcleo de la máquina. Su mente empezó a ser invadida por millones de flujos de datos, las coordenadas de cada alma, la intensidad de cada llama, el registro de cada sollozo. Se convirtió en una parte más del algoritmo. Sus pensamientos fueron fragmentados y utilizados para optimizar la distribución de ceniza en el tercer círculo. Ricardo intentó gritar, pero su voz ya no le pertenecía. Ahora era solo una frecuencia de vibración que ayudaba a mantener el equilibrio de la esfera. El infierno es una oficina vacía con las luces encendidas y las máquinas trabajando al máximo. Y él era ahora el procesador central de una pesadilla que no tiene autor. No hay rebelión posible contra una ley física, y el dolor en este lugar es tan inevitable como la gravedad. Ricardo cerró sus ojos espirituales mientras su conciencia se diluía en el código del abismo, sabiendo que el horror definitivo no es ser gobernado por el mal, sino ser triturado por una máquina que ni siquiera sabe que existes.